Oremos por la palabra. Señor, te entregamos esta palabra. Ábrenos el entendimiento espiritual. 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 Queremos que nos sea revelado lo que tú nos quieres decir hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y los niños con la tía Cati. La Emilia y la Cata. Sí, avisos. Acuérdense del plantío a las 6:30. Inviten gente en el trabajo, en el colegio, en el trabajo, inviten personas, en el preuniversitario. Inviten gente para el jueves a las 6:30. Más adelante lo vamos a empezar a hacer en el parque de Puyo. Pero todavía no, ¿ya? Pero va a ser una buena instancia la que salió ese día jueves. Es una tremenda instancia para que la gente escuche. Y tenemos que prepararnos para eso. Porque para salir tenemos que llevar un buen testimonio. Porque la gente que va a llegar es nueva. Y todo lo que vean en nosotros van a decir, ah, la iglesia es de esta forma o de otra, según lo que vean en nosotros. Así que este va a ser un tiempo de prepararnos para que el día jueves, me imagino yo que más cercano fin de mes, salimos a la calle, al parque. La oración es importante. ¿A qué hora es la oración? A las 6:30. No. ¿Acá? ¿Los martes? ¿Mm? ¿A las 7? A las 7. Ah, Te estaba esperando hasta varios martes. Los martes a las 7 de la tarde. De 7 a 8. Los días miércoles vamos a empezar con una charla. Que si ustedes pueden venir y quieren venir, fantástico. Pero también está enfocado a la gente del sector y vamos a empezar a repartir invitaciones. Que tiene que ver con qué está pasando en el mundo. Porque vemos guerras, vemos huracanes, vemos terremotos, vemos gobiernos de una forma, vemos gobiernos de la otra, vemos la economía por otro lado, y la palabra tiene algo que decir al respecto. La palabra escrita hace 2000 años atrás ya adelantaba lo que hoy está pasando. Así que ese curso se va a llamar ¿Qué está pasando en el mundo? Y en los miércoles a las 6, así que si saben de alguien que vive en Osorno y que puede venir y quiere venir, le dan mi número para que confirme la asistencia. Y les recuerdo los panes y los peces, que tenemos en la despensa, hay algunas cosas y siempre es necesario estar trayendo más cosas. Ya. Chile. ¿Quién ha salido de Chile alguna vez? ¿Quién ha ido a otro país? Que levante la mano. Ustedes dos han ido a otro país. ¿Quién se puede dar cuenta que en Chile particularmente es un país que se está dando a conocer como un país pluri... ¿Qué? ¿Quién puede decir la continuación? ¿Quién puede decir la continuación de la palabra? Chile es un país pluri... cita. Cultural. Ciudad me sonó a ciudad, así que por ciudad podría ser cerca. Cultural también. También. Sí. Hay mucha diversidad hoy. Mucha diversidad. Entonces hay muchas ¿qué? ¿Qué hay? Personas. Personas de otras, 10 partes. de otros Otros países. países. ¿Y cómo se le dice a los países? Los extranjeros. Naciones, a los países le dicen naciones. Entonces plurinacional, pluricultural. Podríamos decir hasta plurireligioso. Porque los extranjeros que vienen cada uno con su cultura y traen distintas enseñanzas de lo que ellos saben, culturalmente, religiosamente y en todo sentido. Este país está recibiendo culturas, Mari, que no son propias de la identidad chilena. Uno podría empezar a hacer una lista, ¿cierto? Hay cosas buenas. No, mira, sí, la alegría de los centroamericanos. Precioso. Son súper alegres. El centroamericano es alegre, es como de tendencia. El cubano, el colombiano, el venezolano son alegres, son simpáticos. Pero también podríamos hacer una lista de lo cultural que viene y que no es bueno. Lo mismo pasaría si un chileno se fuera a otro país. No estoy discriminando a otros países versus Chile, sino que si otro chileno se va a un país, también llega con una cultura distinta. Y este país, Chile, igual que otros países, se está transformando en una mezcla de culturas. Y por ende, como les decía recién, de religiones, de cosmovisiones. Chile está de poco siendo un país que no solo es Chile,
tiene distintas culturas, distintos tipos de movimientos. Pero hace 2000 años atrás le pasaba lo mismo a una ciudad. Éfeso. La ciudad de Éfeso tenía una característica muy parecida a lo que hoy vemos en Chile, pero más aún, porque en Éfeso había mucho movimiento económico, era como una ciudad puerto, por decirlo de alguna forma, donde entraba mucha gente con su cultura, luego se iba, venía otro, salía de acá, y Éfeso se empieza a transformar al poco andar, en esos tiempos, en lo que hoy podemos ver en Chile. Entonces es parecido. Una gran ciudad comercial, como una potencia económica incluso de la época, de mucho movimiento cultural. Y en esos movimientos también habían creencias. Habían griegos, habían romanos, pero también venían de otros continentes y de otros países. Y llegaban con creencias y con cultura. Y Éfeso, a raíz de la multiculturalidad, tenía una característica. Y es que tenía un panteón. ¿Quién sabe lo que es un panteón? ¿A qué le hace ¿Como sentido? cementerio? Ya, en los cementerios hay algo que se llama panteón y que viene del original, viene porque la palabra tiene un significado. Ya. ¿A qué le llama panteón la gente en un cementerio? ¿Quién se acuerda? No estoy segura, pero esas como entre comillas, como casa se podría llegar a decir, que donde ponen a familias. Súper bien. Eso es el té, tal cual. Y uno dice, claro, ponen a la familia en los panteones, pero la palabra panteón viene del antiguo griego, que significa reunión de muchos dioses. Eso significa panteón. La reunión de muchos dioses tiene por nombre también panteón. Entonces en la actualidad se usa el nombre panteón para reunir a la familia. Ese es el concepto, esa es la realidad de la palabra. Entonces Éfeso tenía un panteón, y ese panteón tenía aproximadamente 50 dioses, o más incluso. ¿Se imaginan? Estás pasando y de repente que te muerde un perro, ¡ah, suéltame! Y alguien te diga, ¡no! ¡Es Dios! Como puede pasar en Egipto con los gatos. Y después ir caminando, ¡uy, qué linda la flor! Y saca una flor, ¡no! ¡Es Dios! O sea, son 50 dioses. 50 dioses. ¿Ellos eran todos diferentes? Eran todos diferentes. ¿Por qué creen usted que eran diferentes? De acuerdo a lo que hablamos recién. Es que cada uno como que creía en distintas cosas. Claro, porque había mucho movimiento cultural. Se movía gente para allá, venía uno a vender y el otro compraba y después compraba y salía a vender. Entonces, como lo estábamos comparando a Chile, donde entra extranjero y salen de otro lado y hay movimiento. Y como hay movimiento cultural, también cada cual venía con sus dioses. Entonces, para no darle problemas a nadie, ¿qué hacían los romanos y los griegos? Decían, ok, ¿tú crees en el Dios aquí? Ok, sí. Incluido parte del panteón. Venga. ¿Tú crees que un perro es Dios? Sí, claro. Lo agregaban, no se hacían problemas. O sea, no tenían una mente definida y clara. No tenían identidad. No tenían. Si no tenían muchas identidades. Y en la actualidad, ¿cómo se llama una persona que tiene muchas identidades? Doble cara, si tiene dos, pero con muchas identidades. Multicara. Ya, okay. Viene siendo un país con esquizofrenia, por decirlo, con voces. Éfeso estaba lleno de dioses, tenía muchas identidades. Y al tener muchas, en el fondo no tenía su propia identidad. Y eran dioses de muertos, obviamente, muchos de madera o de otro material, de bronce, de hierro, esculturas de yeso, como vemos hoy día en la Iglesia Católica, pero que al igual, como dice Salmo 135 del 15 al 18, esas estatuas, esos dioses, tenían ojos, pero no veían, tenían oídos, pero no, escuchaban. y la palabra dice que son iguales a aquellos que los crearon. La palabra dice que esos dioses, esas estatuas, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchas, tal como aquel que la formó, con un cincel o con un serrucho, es lo que haya sido. Salmo 135 del 15 al 18 dice eso.
Entonces Éfeso tenía en sí misma ese panteón de dioses, donde hombre que llevaba a hombres y mujeres a desviarse y a ser confundidos por la infantilidad y debilidad de sus creencias. Había un Dios para todo. Ahora. De hecho, de llevarlo a algo macro lo podemos llevar a algo micro también como persona. Porque por poner un ejemplo, en mi casa muchas veces pasa, o pasa menos, pero pasa todo, que otro Dios es la tele. Puede ser un Dios la tele. Sí, porque te distrae, te saca de lo que y te vuelve sordo, ciego y mudo. Perfecto. Porque te quedas pegado. Perfecto. Puede ser la música, un Dios para una persona. Puede ser un deporte. Yo he conocido personas que el deporte se torna un Dios. Y así como en la iglesia como en la ciudad de Éfeso, había muchos dioses también. Y mucha gente observando y queriendo de todo. Y eso los llevaba, díganme ustedes, los llevaba a estar enfocados. Este es Dios. ¿Y a ellos les sirvo? ¿O era más bien una suerte ¿de qué? De mirar y estar confundido. Y a veces vuelven Dios de bolsillo. Pues, no sé, pues, Dios de la fertilidad, les quiero tener una abogada, Dios de la fertilidad, Dios de la fertilidad, Justamente. quiero, no sé, tener un árbol, Dios del árbol, Dios del árbol. Dios de la o sea, ser identidad. Y los jóvenes eran muy seducidos también, y por todas estas enseñanzas, y eran movidos, y eran asombrados por la diversidad espiritual. Éfeso empezó a ver una diversidad espiritual, y se empezaron a dar cuenta que había un mundo espiritual. Entonces vivían en temor de no desagradar a un Dios, y quizás si estaban desagradando a ese y agradando a este, a lo mejor al otro día desagradaban a este y agradaban a este. O sea, una confusión espiritual absoluta que los llevaba a error. ¿Y por qué? ¿Por qué esa debilidad espiritual los llevaba a error? ¿Por qué esa debilidad, eso de estar mirando a tantos dioses, los llevaba a error? Leamos Efesios 4:14. Leamos y entendamos qué dice la palabra. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Dice lo siguiente. El apóstol Pablo está llamando a la iglesia y les dice: ya no seamos niños fluctuantes. Él se incluye, pero le está hablando a la iglesia. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso estaba pasando en Éfeso. Habían hombres que creaban dioses y llevaban a la gente a error. Y Pablo los menciona como niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina. Ese es el contexto de Éfeso. Y en ese contexto de Éfeso estaba la iglesia que nosotros conocemos como la iglesia de Efesios, o carta a los Efesios, que eran los que vivían en Éfeso. ¿Cómo le dicen a los de Chile, Benjamín? Chileno. ¿A los de Venezuela? Venezolano. ¿Y a los de Éfeso? Lo que leíste. Efesios. Entonces, carta a los Efesios. En ese contexto estaba la iglesia. Imagínense nosotros, ahora, saliendo a la calle a predicar, y si yo creo en la Virgen Santa, si yo creo en el santo patrono de no sé dónde. Es un poco parecido a lo que pasa hoy en Chile. Esto, a muchos más grandes rasgos, mucho más potenciado, pero en el fondo es casi lo mismo. Si yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Qué aprendimos de eso? ¿Cuál es el Dios de esa persona? El mismo. Otro Dios. Tenemos el dinero, entonces mencionaba la tele, el deporte, muchos dioses. Y ahí estaba puesta la iglesia de Éfeso. Ahí el Señor levantó una iglesia. En esta vorágine espiritual se encontraba la iglesia de Jesucristo, resistiendo juntos contra tanta enseñanza vacía que poco a poco terminaba confundiendo a los más niños, a los más débiles en la fe. Por eso el apóstol llama ya no ser niños fluctuantes, a madurar espiritualmente.
Y en ese contexto, en esa iglesia posicionada en un lugar donde alrededor había una confusión espiritual, está la iglesia, y ahí es donde esta es la iglesia a la que Pablo le escribe, el apóstol Pablo le escribe a los discípulos de Jesús que están en Éfeso, y los aconseja. Y de la misma forma, Dios nos aconseja a nosotros hoy, en la iglesia de Osorno, ubicada en Chile, lo mismo que Pablo le aconseja a la iglesia de Éfeso, hace 2000 años atrás. Porque su palabra se mantiene. Dice la palabra, enseña que todo va a pasar, pero su palabra no pasa. Y hoy, 2000 años después, esta enseñanza que era para una iglesia que estaba en Éfeso, la podemos tomar nosotros también como enseñanza para nosotros. Estamos en un lugar ubicados donde alrededor hay mucha creencia de lo que es espiritual y error al respecto de eso. El que dice yo creo en Dios pero a mi manera está confundido, porque en realidad Él es su propio Dios. El que dice una u otra cosa, hay confusión. Pero la palabra nos enseña y nos ordena, y hoy día vamos a aprender 3 aspectos que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Éfeso que también son para nosotros como iglesia hoy en Osorno, en Chile. El Señor hablando a través del apóstol Pablo para nosotros también hoy día. 3 aspectos que son necesarios en una iglesia que está rodeada de confusión espiritual, de variedad cultural y espiritual. Primer principio, de 3, la unidad. Vamos a abrir Efesios, capítulo 4 también, que por cierto es la lectura de hoy. Efesios, capítulo 4. Unidad. Dice, desde el 1, desde el versículo 1, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como el signo de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Un sinónimo de solícito, esforzado, veloz, rápido. Vamos a decirlo así, rápido, veloz, esforzado. ¿En qué? En guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Bien. Un espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Dios. Dios, el Espíritu Santo. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, el Señor. Una fe. ¿Cuál es la fe? ¿Qué es lo que creemos? ¿Una fe en qué dijiste, Luis? La fe al Señor. Al Señor, una fe en el Señor, en Jesucristo, en que Él vino y murió por nosotros y que va a volver a buscar a su iglesia. Una fe. Un bautismo. Un Dios y Padre. Ahí está el Dios y Padre. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Primer principio para que una iglesia pueda estar firme cuando es rodeada de mucha variedad espiritual, como pasa en Chile y como pasaba en Éfeso, la unidad de la iglesia. Y ahora ustedes pueden preguntarse, ¿esa unidad significa que somos todos iguales? O sea, ¿estamos unidos porque somos todos iguales? ¿Creen que significa eso? No. ¿Quién cree que significa eso? Que levante la mano el que crea eso. Qué bueno. ¿Por qué no significa eso? Jesús tenía 12 discípulos, de los cuales eran todos distintos unos de otros. Tenemos Pedro, que él decía que iba a morir con el Señor, hasta la muerte, no te voy a negar. Y lo negó. Y también tenemos a un Judas, que nunca le ofreció nada, siempre en silencio, a cargo del dinero de la iglesia,
pero lo traicionó. O sea, diversidad de personas. No eran iguales. Pero, por lo menos aquellos 11 eran uno. La unidad no tiene que ver con uniformidad. Somos distintos. Pero lo que nos une es que somos, como dice el versículo 4, un cuerpo. La mano no es igual al pie, pero es parte del mismo cuerpo. Un espíritu. El Espíritu Santo es el que nos guía. Un Señor. Jesucristo. Todos creemos en Jesucristo. No en un santo, no en una virgen, un Señor, Jesucristo. Una fe. Y dentro de esa fe esperamos que Él venga a buscarnos. Un bautismo en agua, consciente de mis pecados, arrepentido de mis pecados. Y un Dios que es el Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad. Y en esta diferencia de personas, en esta no uniformidad donde somos todos distintos, Él nos pide que seamos uno. ¿Por qué somos distintos? Vamos a ver el segundo principio. Una de las diferencias que tenemos como en el cuerpo es que así como la mano sirve para tomar y el pie sirve para caminar, y el pie no sirve para tomar como lo hace un mono puede tomar con sus pies, y las manos no sirven para caminar, al menos que uno trabaje en el circo, ahí sí, pero uno no anda caminando con las manos. Así como la nariz sirve para respirar, sí, para respirar, ¿y qué más? Oler. Podría Dios haber creado la nariz solamente para respirar, pero también olemos. Y cuando olemos, sentimos el gusto. ¿Se han tomado un remedio con la nariz tapada? Sí. ¿Quién se ha tomado un remedio con la nariz tapada? ¿Qué pasa? No se siente el sabor. No se siente el sabor. La boca y las papilas gustativas están hechas para sentir el sabor. La nariz no, pero están conectadas. Entonces si yo me tapo la nariz, también bloqueo a las papilas gustativas. Y asimismo, si me falta un pie, mi cuerpo se duele. Pero no son iguales, las manos no son iguales, cada dedo es distinto. Y asimismo el cuerpo, siendo uno, tiene muchas partes. Segundo punto, entonces, los dones. Ahora ustedes van a decir, estamos hablando del cuerpo, que tienen que ver los dones. Es algo que nos diferencia. Leamos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un don es una dádiva gratuita, un regalo. Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió. Todo esto está hablando de Jesucristo, que baja al infierno, arrebata lo que se había robado y lo que se habían robado y sube nuevamente y reparte dones. El mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí viene, él mismo constituyó a unos apóstoles, los 12 apóstoles, a otros, sí, después a otros evangelistas y a otros Pastores y maestros. No todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, no todos son maestros y no todos son apóstoles. Pero la iglesia es una. La iglesia es una. Apóstol, la traducción de esa palabra es un emisario. Se estudia teológicamente, lo que se ha llegado a consenso de los teólogos más acabados y más estudiosos, es de que una de las características principales de un apóstol es haber visto a Jesucristo. Eso se maneja en la teología bíblica. Haber estado con Jesucristo. Por eso se subentiende que Pablo fue el último apóstol, porque fue el último que estuvo con Jesucristo de forma presencial. Pero es teología. Luego, los profetas son voceros. La traducción original es un vocero, alguien que habla de parte de Dios. Evangelista, un predicador. Pastores y maestros. Y cuando habla de maestro,
dice la palabra, también tiene una referencia a padre de familia. También hay una salvedad ahí. Cuando habla de maestro también es un padre de familia que enseña a los hijos a seguir al Señor. Entonces, tenemos todo el mismo llamado, todos pastores, toda una iglesia de puros pastores. ¿Y los misioneros no están acá? Evangelistas. Ah, es parte de... Evangelistas, claro. Ahora ustedes pueden sentirse más identificados con uno, decir, a ver, yo como pastor, no, pero sí como evangelista. Me encanta predicar. Puede ser, ese sea el don. Entonces somos distintos. Primer principio, ¿cuál es el primer principio? Unidad. La unidad. Somos un cuerpo, pero sabemos que cada uno tiene diversos dones distintos. La finalidad del don tiene un propósito y que está en el versículo 12, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis manos no son responsables de que mis piernas se fortalezcan, que yo camine o trote o haga así. Mis pies tampoco son responsables de que mi espalda se fortalezca. Es la responsabilidad de la espalda. Pero si mi espalda no está fuerte, mis piernas se empiezan a dañar. Entonces el rol de mis manos va ligado al rol de mis pies y de mis oídos y de mi cuerpo. ¿Quién ha ido al gimnasio alguna vez? ¿Alguna vez dijo lo dijo? Esto lo vamos a borrar de la grabación. ¿Han visto esas personas que son así y en la parte? ¿Por qué? Eso nos puede pasar espiritualmente. No, yo leo mucho la palabra, mucho leo. No, pero no voy a la iglesia. Eso no es espiritual. Me estoy comportando probablemente como un niño fluctuante, que tomo algunas cosas y dice viento de doctrina. ¿Cómo es el viento? El viento sopla. Y para diferentes lados. Va a diferentes lados y va para allá. Entonces, de repente busco acá, me gusta, y después voy para allá, y después para acá. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina. Y lo peor es que son engañados por otros hombres que usan el error con astucia. Primer principio, entonces, la Unidad. entendiendo que cada uno de nosotros tenemos diferentes Dones. dones. Y tercer principio y final de este capítulo, el nuevo hombre. Versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento con tinieblas, entenebrecido con tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con ansiedad muy fuerte o con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Está dando una condición. Dice, pero ustedes no debieran ser así porque no han aprendido así de Cristo, pero dice, si es que
lo habéis oído, si es que habéis sido por él enseñados. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué dice en el 24? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Se acuerdan cuando hablamos la primera oración que tuvimos? ¿Qué se acuerda de lo que el Señor mostró? ¿Qué hablamos? Algo fue como importante, lo conversamos de hecho, el primer martes, hace unos meses atrás. ¿La ropa? Las ropas, ¿qué de las ropas? Que de diferentes ropas que usábamos para como para cubrir, o sea, cubrir algo como, sí. No sé cómo, no me acuerdo mucho, pero eso me acuerdo de la ropa, no sé cómo explicar, darme a explicar en verdad. Las ropas. No fueron como las máscaras, las caras que tenemos. Claro. Y decíamos que, no sé, pues yo en el trabajo soy uno, en mi casa soy otro, Claro. Con mi amigo soy otro. Ajá. Es como que me pongo una chaqueta y me Eso saco otra. es muy del mundo. Es muy del mundo, pero puede entrar a la iglesia. Y de hecho Pablo está haciendo un llamado y le está diciendo a la iglesia, despójense del viejo hombre. Por algo se lo está diciendo. Entonces aquí la ropa, me pongo la ropa, me saco la ropa. Aquí dice despojados del viejo hombre. Es como sáquense de encima la forma antigua de vivir. Y dice vístanse en el 24, vestidos del nuevo hombre. Y aquí nos explica más en profundidad de qué se trata esto. Por lo cual, 25, desechando la mentira, o sea, dejen de mentir, hablen verdad cada uno por su prójimo, con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Las manos tienen una responsabilidad que es de las manos, pero si no hacen su función, me afecta al cuerpo entero. 26. Airaos, pero no pequéis. Con otras palabras, cuidado de pecar cuando se enojan. Ok, estás enojado, pero cuidado de llegar a pecar. Ya sea esto, cuando me enojo, miento, cuando me enojo, insulto, cuando me enojo, hablo mal del otro frente al otro, trato de dejarlo mal. Enójate, ok, calma, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ¿qué dice el apóstol que debemos hacer? Sí, no robe. Que no robe más, Sino que trabaje. que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tercer punto, vestirnos del nuevo hombre. Si yo era de una forma, dejo de ser de esa forma. No solamente estoy, Señor, cámbiame, dependemos del Señor, pero también nosotros decidimos, porque aquí dice, el que robaba, que no robe más. Así. No dice el que robaba, pida al Señor para que en algún momento le dé la capacidad de no robar. No, la responsabilidad de cada uno de nosotros frente al Señor. El que robaba, que ya no robe. Asimismo, el que mentía, desechando la mentira, que ya no mienta, que hable la verdad. Despojándonos de ese viejo hombre y vestiéndonos del nuevo, que es del Señor. Vamos a terminar orando y alabando a Dios.